Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Cafecito Empresarial. Hoy nos vamos a tomar un rico café nuevamente con Brandon Lee. Brandon, ¿estás por ahí? Brandon es Agile Consultant de Intec y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Brandon? Hola Mari, contento de estar aquí nuevamente contigo. Cada vez que me toca grabar un cafecito vengo emocionado porque los ponentes que traemos siempre son muy interesantes. Sí. Así que súper chévere. Y yo, bueno, no tengo cafecito porque está haciendo un poco calor por acá. Me he preparado un tecito frío, pero para estar aquí al borde. Pero bien. Yo sí, aquí siempre es frío, entonces a mí me toca el café. No, y pues yo no estoy muy acostumbrada al frío todavía. Tengo 14 años aquí en Bogotá, pero no me acostumbro al frío. No. Ya vas a tener que venir por aquí a visitarme alguna tierrita caliente. Sí, me voy a tener que ir para Perú a calentarme un ratico. Bueno, Nan, cuéntame, ¿quién viene por ahí? Hoy tenemos un invitado de tu tierra, Mari, y la verdad que estoy muy contento de presentarlo. Es un gran amigo mío. Hemos tenido la suerte de trabajar juntos, de coincidir en Colombia cuando estoy viviendo por allá. Hoy día tenemos a un invitado llamado Andrés Triana. Andrés es ingeniero de software con 9 años de experiencia en diseño y gestión de proyectos y más de 6 años de trayectoria en el escenario de agilidad y la docencia. Apasionado por el aprendizaje, los retos, las diferentes culturas y por generar valor diferente en contextos desde el trabajo colaborativo e innovador. Así que adelante, Andrés, y bienvenido al cafecito. ¿Cómo estás, Andrés? No, bien, contento, emocionado, con calor, también abrumado con esa presentación y bienvenida donde mi esposa los escuche, le va a dar celos, pero chévere. También aquí con cafecito, acá en Colombia, bueno, ahí se ve, y ya quienes vean este podcast, este video, van a reconocer la tacita. También tiene una historia bastante bonita, pero bueno, no, emocionado y chévere, con toda conversar aquí en este espacio con ustedes. Qué chévere que nos acompaña. Bueno, Bran, no sé si sabías que Andrés fue mi profe en la certificación de Agile Coach. Entonces, acá todos nos conocemos. Qué chévere. Entonces va a estar súper. El café va a estar muy bueno. Sí, el mundo es un pañuelo, como decía Brandon, un amigo de hace muchísimos años, de la casa. Mariela también tuve la oportunidad de compartir con ella hace también bastante tiempo, y lo bonito de esto es que uno va más que generando vínculos laborales, amistades, y aquí nos volvemos a encontrar. Entonces es chévere. Sí, qué chévere. Bueno, chévere. Vamos a, ¿te parece si comenzamos? Hoy vamos a cuestionar el MVP, ¿sí? Vamos a cuestionarnos un poco si es suficiente para comprender las necesidades del mercado y también para garantizar el éxito a largo plazo, o si es necesario también considerar un enfoque diferente. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Y pues yo quisiera como comenzar con esa primera pregunta y como para poner a tono a las personas que nos están escuchando, ¿no? Quisiera preguntarte de cuáles son esos aprendizajes que tienes sobre el uso del MVP. Ahí es chévere, y antes de entrar a la pregunta, yo quisiera ahí también dejar claro que esto no es verdad absoluta. Andrés no tiene la verdad sobre esto, ni estoy sentado en la verdad. Esto es una recopilación de aprendizaje durante mucho tiempo y es mi percepción, ¿cierto? Y como todas percepciones, es susceptible a que estemos de acuerdo o no. Entonces, primera apreciación bastante chévere, porque puede gente que nos vaya por ahí a escuchar y digan como, este man está loco, posiblemente. Súper, y ¿sabes qué? Ojalá que se generen cuestionamientos, porque yo creo que esto es lo bonito de estos espacios, ¿no? Sí. Total. Ahí está lo bueno. Total, pero bueno, no, entremos en la pregunta porque es interesante. Si estoy hablando mucho, me cortan como, Andrés, ya vuélvase serio, porque yo hablo mucho. ¿Qué pasa? Que hay un tema que nosotros a nivel personal, organizacional, de equipo, nos hemos movido, y es un tema muy sonado, el tema del mínimo producto viable o el MVP. Pero si nosotros nos remontamos inclusive a la conceptualización o a ese tema de definición del mínimo producto viable, nos dicen como, ojo, mire, eso es un conjunto mínimo de características que me permite validar o invalidar una hipótesis. Entonces, si yo me remonto a la definición, yo digo, listo, ¿qué es una hipótesis?
Entonces, cuando yo voy a la hipótesis, yo digo, la hipótesis es un supuesto. Yo estoy generando un supuesto. Yo tengo una idea que realmente tengo que validar o invalidar. Es un enunciado que yo no he verificado, ¿sí? Entonces, cuando yo no he validado el enunciado, yo tengo que generar un modelo que a mí me permita decir es viable o es inviable, ¿cierto? Entonces, conforme a ese concepto del mínimo producto viable, yo vuelvo y entro a la hipótesis. Entonces, yo listo, digo, ¿qué es la hipótesis? Supuesto que yo valido o invalido. ¿Y cómo se compone una hipótesis? Una hipótesis desde la fórmula, como les decíamos ahorita, yo estoy en el tema de la docencia también hace muchos años. En la fórmula de la hipótesis, eso genera una relación entre variables. Entonces, hay una primer variable de la hipótesis que se llama una variable independiente. Entonces, la variable independiente es la variable que yo puedo modificar desde el supuesto, ¿cierto? Entonces, yo digo, si los estudiantes toman un curso adicional los sábados, ¿cierto? Entonces, yo estoy modificando una variable. Y hay otra variable que es dependiente, y es lo que yo voy a medir, lo que yo voy a observar, lo que yo estoy siguiendo. Entonces yo digo, si los estudiantes toman un curso adicional los días sábados, posiblemente pasen con mayor facilidad el examen de admisión a la universidad. Entonces yo genero una relación entre variables, ¿cierto? Yo estoy generando de nuevo el supuesto, yo tengo una hipótesis. Y miren que el mínimo producto viable me ayuda a validar o invalidar esa hipótesis que yo acabo de formular. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con el mínimo esfuerzo y con el mínimo costo, yo genero un modelo iterativo. ¿Donde qué? Donde yo tengo una hipótesis, donde yo implemento una serie de casos conforme a esa hipótesis, donde yo mido el resultado y yo aprendo el resultado para volver a entrar. ¿Cierto? Entonces, conforme a eso, ¿yo qué estoy buscando? Validar o invalidar la idea inicial. Entonces, si vamos a todo ese recuento que yo les estoy diciendo, el mínimo producto viable, ¿qué es? La validación o invalidación de una idea, de un supuesto. Pero entonces, si yo tengo la validación o invalidación de esa idea, yo puedo decir que lo que yo estoy buscando con el mínimo producto viable o con la definición de ese mínimo producto viable es darle una sensación o una percepción al usuario o al mercado de lo que yo estoy buscando. ¿Cierto? Entonces yo estoy buscando posibles problemas, yo estoy orientando al público qué es lo que quiero construir, yo estoy creando una base de usuarios, yo estoy orientando la construcción. En últimas, lo que yo estoy generando como expectativa es probar y validar una idea. ¿Y yo cómo lo pruebo y yo cómo lo valido? Con tres variables que son bastante sencillas. Y es que ese mínimo producto viable sea deseable, que sea viable y que sea factible. ¿Cómo así? Deseable. A los usuarios necesitan esta vaina. Yo estoy validando una idea desde el deseo. Ellos lo quieren, ellos lo necesitan. Desde la viabilidad, y es realmente nosotros lo podemos hacer. Yo puedo cubrir el deseo del usuario. Y es factible, ¿por qué? Porque yo tengo los recursos para cubrir esa necesidad, para construir eso con lo que yo voy a cubrir la necesidad. Entonces, desde ese mínimo producto viable, yo lo que estoy haciendo es validando o invalidando una idea. Entonces es bonito porque nosotros siempre hemos dicho mínimo producto viable, retorno de inversión. Y con todo ese recuento que les acabo de dar, yo posiblemente diga, no, mínimo producto viable, valide la idea. Ya, sencillo. Me van a mirar feo por esto, pero se vale. Oye, Andrés, te tengo una, ahorita que te escucho hablar, algo que me ha sucedido mucho a mí en la definición de los mínimos productos viables es llegar a acuerdos con las personas con las cuales tenemos que definir este mínimo producto viable. ¿Y por qué te lo digo? Te escucho hablar y lo primero que las personas se preguntan siempre es, ¿qué es el mínimo viable? O sea, ¿cómo defino yo ese mínimo? Porque tú nos dices, claro, podemos tomar la variable de viabilidad, de factibilidad, de usabilidad, y para algunas personas esas variables pueden ser lo contrario a lo que puede ser un mínimo de un mínimo producto viable, ¿no? O sea, puede haber esa confusión a la hora de definir un mínimo producto viable. ¿Cómo ves ese punto, Andrés? ¿Cómo podemos definir nosotros un mínimo teniendo en cuenta? Y ahí te pongo un ejemplo y te dejo ya, Andrés, es,
Por ejemplo, una persona de tecnología, para ellos un mínimo es que funcione y no importa si se ve bonito o no. Seguro que la persona de negocio te va a decir, no, ni hablar, no, yo necesito que esto tenga una buena experiencia, que la gente se sienta cómoda usando este producto. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto medio de saber cuál es el mínimo para poder empezar a probar una hipótesis, Andrés? Es que eso es chévere porque ahí hay otros puntos donde entonces ahorita ya lo vamos a conversar y es, no nos enfrasquemos o cerremos en el mínimo producto viable, porque es que yo desde la hipótesis lo valido y lo invalido, pero yo puedo generar una validación e invalidación desde un prototipo, y un prototipo puede ser, no sé, un escenario en papel, ¿cierto? Pero yo no estoy construyendo, yo estoy midiendo la expectativa del usuario, el acercamiento, si realmente es factible, si realmente lo podemos hacer, si el mercado necesita esa vaina. Entonces, cuando nosotros decimos validemos o invalidemos la hipótesis, es entendamos si lo que nosotros estamos viabilizando o la necesidad que estamos descubriendo está dentro de nuestro alcance y realmente lo que estamos orientando a la construcción. Algo tan sencillo dentro de los equipos, ¿cierto? Y es que nosotros en el mercado nos enfocamos mucho y hemos tenido mucho esa idea de que todos los problemas de un equipo, de una organización se resuelven a través de los productos. Y uno dice, no, pues eso no es real, porque yo puedo generarlo desde el proceso, desde el servicio, desde el diseño, desde la experiencia, lo que dice Brandon. Pero entonces primero genere un modelo de entender qué necesita el mercado. Entiendo un modelo o cree un modelo que le permite, o incorpore un modelo que le permita a usted decir qué es realmente lo que necesitan mis usuarios, qué es lo que el mercado está solicitando. ¿Cierto? Entonces eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Yo, como genero un modelo de viabilidad frente a ese mínimo producto viable, generemos una caracterización de reducción del desperdicio, de medir lo importante, de enfocarnos en el mercado, de generar modelos iterativos de aprendizaje constante, donde generemos una reducción de desperdicios y optimicemos el valor frente a nuestro propósito u objetivo como negocio. No sé si a ustedes les ha pasado y es cuántos equipos, cuántas estructuras construyen sin ni siquiera saber para qué. Eso pasa todos los días. Pues en temas estadísticos, aproximadamente el 85% del software construido a nivel mundial es obsoleto, o tiene poco uso. Pues ¿cuánto dinero hay ahí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos un enfoque en generar una validación de un supuesto o de una hipótesis frente a la necesidad del usuario. Entonces yo creo que hacia allá deberíamos orientarnos inicialmente. No construyamos si no tenemos una viabilidad o si no tenemos una determinación desde lo que necesita el usuario del mercado. Pero bueno, ¿cómo es que dicen por ahí? Y aquí entrando en confianza, poder del verbo podrir. ¿Cierto? Porque de eso a la realidad hay mucho camino. De eso a la realidad hay mucho Está camino. Muy bueno. Definitivamente un MVP tiene que responder a una necesidad del mercado, pero también cómo podemos hacer para asegurarnos de que además de una necesidad del mercado, un MVP también responda a una estrategia empresarial, o sea, que esté alineado a objetivos o a OKRs, si se utiliza OKRs o a pilares estratégicos, como lo querramos ver. Pero cómo aseguramos que no solamente estamos apuntando a una necesidad del mercado, sino que también va en línea con lo que queremos como empresa, como organización y lo que quieren los líderes. Ahí hay algo chévere y pasa todos los días y con lo que acabamos de hablar. Y es que hay equipos, hay personas, y me incluyo porque a mí me ha pasado, que estamos construyendo, estamos diseñando, estamos haciendo sin saber ni siquiera para qué. Y yo construyo porque me pidieron, y yo formulo porque me solicitaron, y yo entrego porque hay una urgencia. Pero yo no sé ni para qué sirve, ni cómo impacta, ni quién lo necesita, ni qué valor me genera, y es un tema bastante interesante. Entonces, lo mínimo es uno, entender ese modelo y esa estrategia del negocio, entenderla, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué vendemos? ¿A cómo lo vendemos? ¿A quién se lo vendemos? ¿Quién es mi competencia? ¿Cómo me muevo en el mercado? Todo, entiéndalo, es lo mínimo. Y lo otro es entienda qué me diferencia a mí, ¿cierto? De esa competencia directa. Pues porque es que hay muchas empresas que hacen lo mismo, tienen una estrategia de negocio similar, pero entonces a mí qué me diferencia en ser Uber a ser una empresa, no sé, de transporte público taxi. A mí qué me diferencia. Entonces, si yo tengo claro esa estrategia y ese modelo de negocio desde los equipos, si yo tengo esos objetivos y propósitos claros, yo también genero un modelo de alineación que sea efectivo.
¿Y qué es un modelo de alineación? Pues que todos entendamos qué estamos haciendo. Desde el propósito del equipo, cómo nos alineamos, cómo aportamos a la estrategia, nosotros qué soportamos, nosotros qué construimos, quiénes son nuestros clientes, quiénes se ven beneficiados de esto, cómo impactamos el mercado, quién es mi competencia, ¿sí? ¿Qué retorno generamos? ¿Qué pasa si nosotros no existimos dentro del contexto organizacional como equipo? ¿Qué dejamos de percibir? ¿Cierto? Entonces, segundo, generé un modelo de alineación, pues donde yo diga, yo ya entiendo y sé lo que estoy entregando, para qué sirve. Si yo sé para qué sirve esa vaina, si yo sé cuál es el impacto y el retorno que estoy generando, yo sencillamente puedo decir, venga, pues por ahí no es. ¿Cierto? Entonces ahí generamos un modelo también de estar direccionando el valor de forma temprana. 3, hay una frase muy bonita y es, mida lo que pueda medir, lo que no haga lo medible. Sencillo. Si nosotros no tenemos un modelo o unos indicadores, unos KPIs, como lo queramos llamar, que nos estén generando un modelo de direccionamiento, si vamos por buen o por no tan buen camino, pues yo termino marchando a ciegas. Sencillo. Generemos indicadores que nos permitan orientar ese valor y ese éxito. Y esos indicadores, ¿yo cómo los oriento a la estrategia? Desde lo que estamos entregando como equipo. Yo creo que si esto se hiciera, nos quedamos sin trabajo. Muy lejos. Exacto, y algo tan sencillo, entienda el mercado, entienda a su usuario, entienda a su stakeholder, entienda la organización, involucre al usuario. Yo siempre he dicho algo sencillo y es, no hay nadie que conozca mejor su realidad y necesidad que un usuario final. Involúcrelo, pregúntele, encuéstelo, llámelo, vaya a la oficina donde están utilizando el producto o a la agencia y empiece a mirar cuál es la percepción y ese viaje del usuario. Y el equipo, desde el entendimiento y desde los datos, genera un modelo de alineación bastante efectivo. Chévere. Otro punto importante, sepamos cuánto nos vale esto, cuánto tiempo nos toma y realmente cuál es el retorno. Habrán iniciativas desde ese modelo del mínimo producto viable o esa generación y validación e invalidación de hipótesis, donde nosotros vamos a dar cuenta que es más barato no hacerlo y es más factible no hacerlo. Sí. ¿Cierto? Entonces, es un modelo bastante chévere. Bueno, y por último, generar un modelo de iteración. El modelo de inspección y adaptación temprano ya todos sabemos que es imprescindible en estos escenarios. Y es que ninguno de nosotros tiene la fórmula de predecir qué va a pasar con el mercado, ni con la organización. ¿Cierto? Entonces, generar modelos de inspección y adaptación frente a esos modelos y estrategias organizacionales para generar un modelo de alineación es importantísimo. Obviamente, ahí entra de nuevo la frase que dije hace un momento, pero es chévere, ¿cierto? Porque estos son escenarios ideales. Sí, de hecho lo que tú estabas diciendo, pues lo vemos cuando hacemos consultoría, ¿no? Cuando le dices, es lo que quiere tu cliente, o sea, cuando comienzas a hacer preguntas como cuestionando lo que ellos quieren proponer a la hora de que vamos a trabajar en el portafolio. Entonces, cuando les dices eso, ya hiciste el análisis de la inversión, cuál va a ser el retorno, pero ¿cómo se hace eso? O sea, no se tiene la conciencia ni el hábito de pensar en esas cosas, sino que a veces también se desarrolla de acuerdo a lo que yo estoy pensando, pero no le he preguntado al que realmente lo va a recibir. Y después digo, pero es que eso nunca se usó. Pero claro, ¿cómo se va a usar si nunca le preguntaste si realmente era lo que necesitaba, ¿no? Claro, ahí hay un ejemplo, hace poquito en una consultoría con una empresa, estábamos frente a un tema de modelos de rotación y de insatisfacción del personal. Se le estaba yendo la gente, ¿no es cierto? En palabras de nosotros. Y ya tenían datos, ya tenían todo el dato cuantitativo y cualitativo organizado y recogido de qué estaba pasando y ya sabían qué estaba pasando. y fue bastante chévere porque la solución fue comprar un nuevo producto para recoger todas las PQRs de los empleados. Y ellos decían, con eso solucionamos la necesidad, pero ahí venga, no, miremos el dato, miremos la necesidad, miremos el dolor y de ahí partimos. Y ellos decían, no, es mucho más factible para mí viable comprar un nuevo producto para todo el tema de PQRs. Pero nosotros dijimos, el producto no te va a solucionar,
genere un modelo donde usted estudie un comportamiento, donde usted genere una relación de variables, donde genere un supuesto o una hipótesis, y mire esa vaina usted como la va iterando. Pero es chévere, por lo que acabamos de decir, lo que dice Mariela, todo lo queremos solucionar a través de un producto o tratar de adivinar qué necesita Mariela, y uno es como, ay, vaya, pregúntele a Mariela. Pues exacto, es sencillo, vaya y pregunte. Sí. En ese sentido, perdón, Bran, yo, en todo esto que hacemos a nivel de consultoría y cuando estamos en cliente, nos damos cuenta que ellos a veces compran el servicio pensando en que van a tener muchas cosas, como por ejemplo que van a tener el retorno de la inversión muy rápida porque estamos hablando de agilidad, y como es agilidad, entonces pues ese puede ser el paradigma, que voy a tener la plata más rápido, ¿no? He visto casos, ¿no? No digo que son todos, pero sí he visto casos. En ese sentido, ¿qué paradigma es el que hay sobre el MVP? Ahí creo que más que paradigma es entendimiento, y ese entendimiento que si yo tengo que generar una hipótesis es porque simple y sencillamente yo no sé cómo direccionar la vaina y yo tengo que empezar a iterar. Tengo un nivel de incertidumbre de aquí al techo del 6º piso. Pare de contar. Si yo tengo un modelo de incertidumbre donde tengo que empezar a pilotear esas hipótesis o supuestos de cómo posiblemente yo voy a ser efectivo frente a esa incertidumbre y esa necesidad, yo tengo que ser claro de que un mínimo producto viable no va a estar enfocado de manera directa al retorno de la inversión. Es que el mínimo producto viable siempre me va a generar un retorno de inversión. No. Usted lo que está generando es un modelo de validar una idea, de empezar a ver posibles problemas, si tenemos capacidad de construcción, yo voy validando el público, yo creo una base de usuarios, yo oriento cómo va a ser posiblemente funcional esa idea o qué valor me va a agregar. Entonces, un primer paradigma, el MVP no está directamente relacionado al retorno de inversión. Es el primer paso, importantísimo, ¿cierto? Entonces, es que yo genero un modelo o un mínimo producto viable y yo ya tengo un retorno de eso que yo invertí, posiblemente no. Lo voy a tener mediante un feedback, unos datos, mediante unas bases, pero monetariamente posiblemente no, ¿sí? Dos, otro paradigma es que casi siempre enfocamos el mínimo producto viable en el producto. Yo de entrada ya pienso en el producto sin ni siquiera saber cuál es la necesidad o cómo la voy yo a viabilizar. El otro paradigma es no enfoque el mínimo producto viable en el producto como tal, enfóquelo en la hipótesis o en el problema. Enamórese del problema, no de la solución. Sencillo. ¿Sí? 3, paradigma importantísimo, y creo que eso a todos nos ha pasado acá, y me sonrío porque todavía pasa, y es, a mí me sirve todo, no me sirve nada. Ya, sencillo. ¿Cierto? Es que yo cómo voy a validar con algo que está incompleto, y uno es como, hey, el elefante come por partes. ¿Sí o no? Chévere. Entonces, generamos un mínimo producto viable desde la conceptualización organizacional, y ahí nosotros tenemos mucha responsabilidad también, que la enfocamos de hoy a 2 años, y en 2 años tenemos nuestro mínimo producto viable, y uno es como, no, vuelva en serios. ¿Cierto? Entonces, hey, venga, generemos un modelo que con el mínimo esfuerzo y con el mínimo costo nos permita recopilar y recolectar esa información, esos datos que son necesarios e importantes. Y lo otro, no veamos el mínimo producto viable como versiones betas, como versiones iniciales, como ese cascarón. Veámoslo como una orientación al propósito y entender que lo que nosotros estamos ahorita orientando como posible alternativa de solución o como posible supuesto, sí genere un modelo de impacto a la estrategia. Me ha tocado, y en la experiencia he visto equipos que están construyendo incrementos, productos, diseñando servicios hermosos que no sirven para nada. Sí, es la realidad. ¿Sí? Entonces es chévere, chévere. Ojo, como dije al principio, esto no es verdad absoluta, es la percepción de Andrés. No hay problema. Acá estamos conversando los tres. Eso. Qué bueno. Andrés, que me parece súper interesante que en las preguntas que hemos ido desarrollando hay un tema que estamos sacando en común, y es el MVP tiene que partir de una hipótesis que a su vez tiene que partir seguramente de entender cuál es la necesidad del usuario para saber qué es lo que quieres
comprobar o validar con esa hipótesis. Entonces, partiendo desde ahí, como nos decía Andrés, no definas un MVP en base al producto que quieres entregar, sino en base a la hipótesis que quieres validar o a la idea que quieres validar, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, Andrés, porque yo lo veo a cada rato cuando se quieren definir MVPs, que estamos hablando simplemente de qué funcionalidades quieres entregar primero, ¿no? Y no estamos pensando nunca en el verdadero objetivo de un MVP, que es validar una idea, validar una hipótesis y ver qué tanto esto puede solucionar una necesidad o un dolor del mercado, ¿verdad? Total. O sea, dale, Andrés, dale, complemento. No, que total, no. ¿Cómo es? ¿Por qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Pues yo creo que sí. Exacto. Pero no, Sí. totalmente de acuerdo con lo que dice Brandon ahí. Chévere. Andrés, y ahí te engancho una preguntita. Con esto que hemos hablado, ¿qué tan relevante es que siempre pensemos en crear un MVP cuando vamos o a validar una idea o a crear un producto nuevo? Es importante porque yo sin ese MVP no tengo cómo generar una base sustentable y objetiva de hacia dónde me voy a direccionar, conforme a ese modelo de validación. Pero no tener la conceptualización de que el mínimo producto viable me va a generar un modelo incremental al mercado que me permita generar un retorno de inversión. Entonces, para mí, el mínimo producto viable es la primer parte dentro de todo ese modelo de entrega al mercado. ¿Cierto? Importante porque esa es la puerta de entrada. Y yo creo que si no tenemos una puerta de entrada objetiva y con un sustento que sea objetivo ahí también, valga la redundancia, vamos como adivinando cuál es el camino que debiésemos seguir. Entonces yo tengo que declarar unos objetivos, unos indicadores, una alineación al propósito, una segmentación del mercado, una necesidad del usuario, inclusive generar un modelo de proyección de costos y retornos, generar un modelo de proyección, ¿cierto? Entonces es la puerta de entrada, entonces siempre va a ser importante y necesario que nosotros tengamos un modelo inicial desde ese mínimo viable o desde la validación y la invalidación de esa hipótesis, de esos supuestos, de esas variables. Entonces, sí. Igual, hay que tener en cuenta la urgencia y hay que tener en cuenta también que nuestros modelos organizacionales no son tan preventivos. Yo creo que ese mínimo producto viable da un modelo más preventivo, ¿cierto? Yo voy generando una proyección de cómo debería estar generando un comportamiento de adaptación. Es que en últimas ese tema del mínimo producto viable nos va a nosotros lograr o nos va a permitir segmentar mercado, entender los usuarios, generar modelos de adaptación, obtener feedback temprano, disminuir desperdicio porque yo tengo un foco en lo esencial desde el inicio y lo más importante, validar las ideas. Entonces, si yo no tengo el mínimo producto viable, yo empiezo a descartar o a tachar todas esas variables. Entonces, si yo descarto y tacho todas esas variables, yo creo que el resultado también ya vamos viendo cómo se puede orientar en algo que termina siendo inefectivo. Andrés, para la gente que nos escucha, sobre todo los líderes que son los que participan mucho en esta definición de MVPs, y ya tú nos estás contando un poco el verdadero objetivo de un MVP. Si nos tienes que mencionar 2 o 3 beneficios de usar un buen MVP como nos lo estás contando que debe de ser, ¿qué beneficios nos contarías para que nos escuche la gente? Yo ahí enfocaría 2 beneficios. Uno, entender el mercado, entender los usuarios y ver si realmente esto nos va a generar un direccionamiento no hacia la estrategia y hacia la necesidad. 2, beneficio del MVP, que yo tengo la puerta de entrada de forma objetiva y transparente hacia un segundo momento. Y ese es lo que llamamos el mínimo producto comercializable. Eso es otra puerta y yo estoy abriendo la caja de Pandora. ¿Cierto? Entonces ahí esos son 2 beneficios importantes porque ya con el mínimo producto comercializable yo ya tengo otras variables que a mí me van a permitir moverme de una forma más efectiva frente al mercado. Estoy seguro que ustedes van a decir, Andrés, mínimo producto comercializable. Hágale, adelante. En ese sentido, Andrés, ¿qué le recomendarías o qué recomendaciones nos darías tú para en ese momento o esa fase de descubrimiento, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿no?
¿qué recomendarías para aplicar en esa fase? Uno, comprenda el problema. No generemos supuestos, no tratemos de adivinar qué necesita el mercado, no tratemos de adivinar qué necesita el usuario. Entienda el problema, escuche el problema, acérquese a la necesidad. Hay algo inclusive dentro de los modelos de consultoría que uno ve tan esencial, pero es necesario, y es, si yo voy a una organización, lo primero que tengo que hacer con la organización es entender su estructura, ¿cierto? Entienda qué hacen, cómo lo hacen, qué venden, a cómo lo venden, quién es su competencia, en qué mercado se mueve. Yo no puedo llegar a Intec a generar un supuesto de, venga, es que yo medianamente entiendo a Intec, creo que esto es lo que ellos hacen, así es su estructura organizacional y así se mueven sus procesos. Pues irresponsable sería yo. ¿Yo qué tengo que hacer? Venga, sentarme con las personas de Intec. Sencillo, comprende el problema. Y comprenda el problema, siéntese y escuche a las personas que están involucradas en el día a día allí. 2, genere un modelo de objetivos claros orientado a la necesidad. ¿Qué queremos nosotros lograr? ¿Cómo nos vamos a direccionar? Lo mismo dentro de un modelo de consultoría, ¿cierto? Nosotros cómo nos vamos a orientar, nosotros cómo lo vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a mover, qué compromisos vamos a generar. 3, dentro de los modelos iterativos de esas fases de descubrimiento, tampoco podemos llegar a Intec a decir vamos a generar un modelo ahorita de transformación integral donde involucremos a todo Intec. Yo genero un modelo de segmentación de la audiencia. Segmentación de la audiencia es donde nosotros decimos estos van a ser nuestros pilotos o modelos de aprendizaje. Yo me voy a ir con el equipo A, yo sé que este equipo tiene prácticas ágiles, yo tengo esta segmentación de clientes, yo voy a generar un modelo controlado. Nada más hoy en el banco teníamos una conversación bastante interesante sobre una nueva forma de medir modelos de eficiencia. Nosotros hoy somos más de 50 unidades transformadas y tenemos un piloto con 3 unidades. Y ya decíamos, venga, vámonos con todas las unidades. Y alguien decía, no. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un modelo de aprendizaje conforme a una segmentación de audiencia controlada. Porque si nos tiramos con todas las unidades, posiblemente tengamos que hacer un reproceso. Pero entonces lo mismo pasa con estos modelos de investigación. 4, en este modelo de descubrimiento del MVP, nos sirve mucho generar un modelo de arquetipos. Nosotros, los seres humanos, nos movemos mucho por el sesgo cognitivo o por el sesgo preconcebido, ¿cierto? Inclusive es uno de los temas bastante chéveres ahorita con la inteligencia artificial, el tema de los sesgos. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen a nosotros, venga, cree el arquetipo y colóquese en los zapatos de Brandon como usuario. ¿Qué siente Brandon? ¿Qué necesita Brandon? Brandon realmente cómo se mueve y él cómo usaría y cómo interactúa con el sistema, ¿cierto? Entonces yo ya no estoy creando la necesidad y creando esa hipótesis de mi necesidad, sino desde el usuario, ¿cierto? 3, investiguemos el mercado. Pues no reinventemos la rueda, eso es sencillo, ¿cierto? Innovar no quiere decir crear desde cero, innovar quiere decir, venga, potenciemos lo existente, aproveche lo existente. Sencillo, miremos cómo se mueve el mercado, miremos qué hay en el mercado y conforme a eso miremos cómo aprovecharlo de la mejor manera. 4, generemos un modelo de medición constante. Y frente a eso, lo último es generemos un modelo documental. ¿Cierto? Documentemos lo necesario y conforme a eso generemos un modelo de aprendizaje, ¿cierto? Aprenda del error. Si yo sé dónde me equivoqué o yo sé dónde fallé, yo de manera también efectiva puedo reformular ese error. Pero si yo no tengo un modelo de aprendizaje, yo vuelvo a caer en el error, sencillo, ¿cierto? Entonces yo creo que conforme a eso tenemos que ir haciendo un modelo iterativo del mínimo producto viable. Aunque en esto hay mucho por conversar, esto tiene mucho de largo y de ancho. Sí, Andrés, y de hecho me he quedado como hipnotizado con todo lo que hemos hablado porque este tema puntualmente es un tema que nos cuesta entender y aplicar, así que seguramente es un tema que tenemos mucho para charlar, Andrés, pero hoy me toca a mí ser el verdugo de este cafecito empresarial, me toca ya ir dando el cierre porque estamos llegando a tiempo, así que primero, Andrés, te agradezco inmensamente por estar aquí con nosotros, por darte el tiempo y el espacio de compartir tu experiencia con nosotros. De verdad, ha sido una charla muy enriquecedora. Nosotros somos Mariela Ordóñez y Brandon Lee, somos Intec.
Les recordamos que esperen el otro capítulo y que nos sigan en nuestras redes, en LinkedIn como Intec, en YouTube como @Intec5139, en Instagram y en Facebook como Intec_Agile. Y recuerden también que pueden revivir todos los episodios de Cafecito Empresarial en Spotify. Y por último, recuerden que en Intec creemos que hay mejores formas de hacer las cosas. Muchas gracias y nos vemos en el otro capítulo. Gracias, Andrés, gracias. Un gustazo, gracias. Buena semana. Chao. Chao.